Chino. Chino, entonces, aprovecho entonces para hacerte una pregunta que por ahí siempre se me ocurrió. Esto que vos contabas, tu historia personal y entre otras cosas haber sido concejal de Loma, y desde ese lugar de la política llegar al movimiento Evita, que hacia 2003 o 2005 expresaba otro sector, digamos, menos institucional, más territorial, o por lo menos, no sé si más territorial, digamos, con un discurso más vinculado, en el caso de Emilio, del peronismo de izquierda. ¿Cómo fue esa fusión, esa entrada? Nosotros empezamos a militar allá por los 80, post dictadura, con los sueños y utopías de muchos jóvenes que creíamos que la democracia, después de la noche de la dictadura, era el instrumento que podía cambiar la realidad y que era el instrumento que el ciclo histórico del capitalismo estaba agotado. Entonces, a partir de ahí, la democracia, bueno, después nos pegamos un golpazo, nos dimos cuenta que no era así, y rápidamente los 80 empiezan a advertir lo que van a ser los 90. Obviamente esto vos te das cuenta, en mi caso después, pero ya había señales muy claras cuando empiezan a aparecer por primera vez palabras, el operador empieza a suplantar al cuadro, cuando la política se profesionaliza, que a priori es una cuestión discutible, porque se supone que el Estado, en un gobierno popular y en un proceso de transformación, tiene que el gobierno debe incluir al Estado a los mejores para que el Estado tenga una dinámica y una capacidad de resolver conflictos, y a su vez desde el Estado empoderar, como dice Emilio, a los sectores populares. En los 80 la interna empieza a crecer en importancia respecto a la política. Igual las internas de los 80 eran sobre política. Ya en los 90 la interna era una cuestión de cargos, de aspiraciones, la consigna era fulano conducción, Pirulo intendente, Mengano gobernador, Sultano presidente. No había una sola, después bueno, por referencia a Perón, Evita, pero no había ninguna sola consigna en términos de idea fuerza ni de propuesta transformadora. En ese proceso que yo te sintetizo de los 80 a los 90, nosotros nunca dejamos de hacer política territorial, nunca dejamos de construir en los barrios, pero era una cosa media esquizofrénica, porque teníamos una práctica militante que no se condecía con lo que nosotros mismos desarrollábamos o acompañamos más activamente o tácitamente en la superestructura. Y llegó un momento que pero yo me fui a otro lado. Yo digo, no está mal que los compañeros ingresemos al Estado y ocupemos espacios institucionales, pero cuando eso se profesionaliza y termina siendo un trabajo y no un medio donde vos volcás tu compromiso, tu vocación, se distorsiona y ya no sos un militante cumpliendo una tarea en el Estado, sino que pasás a ser un laburante, que desde el punto de vista en abstracto, objetivamente, trabajar es un privilegio, uno tiene que estar orgulloso de trabajar, pero la política no es un trabajo, es un compromiso, uno hace política porque tiene vocación, porque tiene ganas, deseos, necesidad de transformar la realidad, cada uno de su idea, su postura, su posición. Y los 80 y los 90 fue primero matando la política y por lo tanto los militantes. Entonces aparecen los funcionarios, reemplazan a los dirigentes, los operadores a los cuadros, los contratados a los militantes. Y nosotros fuimos parte de ese proceso y quedamos absolutamente inmersos en una esquizofrenia, donde hacíamos política territorial pero con una superestructura que iba en otra dirección. En un determinado momento, por lo menos a mí, lo que me pasó personalmente, ni yo me creía lo que yo decía. Yo me escuchaba y no me creía. Y eso me hizo entrar en una crisis muy profunda. Ya la política la tomaba como un trabajo, ya me hinchaba, ya me costaba, ya me molestaba. Y irnos de ese espacio tradicional en el 2000 para nosotros fue una liberación, porque nos permitió volver a discutir política en todos los planos, y ahí es donde descubrimos a Cristina. Si bien conocíamos a Kirchner porque nos había sorprendido que
en el año 95 en un congreso del PJ, él se había plantado solito y había desafiado al planteo imperante en ese momento, que era el que planteaba el menemismo dualismo. Por un lado lo admiramos por el valor, por lo que decía, por otro lado un poco nos daba bronca porque nosotros estamos en otro lado y viste esa cosa como la fábula de la suba y la zorra, como nosotros no estaba a nuestro alcance, nosotros no estamos en ese espacio, entonces tan verde. Entonces nos gustaba, pero después nos reencontramos en el 2000 y a partir de ahí elegimos definitivamente que la política tenía que ser volvimos a asumir la política, digamos, Néstor Kirchner nos reenamoró con la política. Volvimos a creer en la política como un instrumento de transformación. En un momento donde, se desintegraba lo que era el sistema institucional parado sobre una democracia estrictamente formal y la convertibilidad en un aspecto desde la perspectiva económica, donde el peronismo, entre comillas, o el PJ es derrotado electoralmente por el radicalismo, donde quedó claro que el modelo usaba a uno u otro partido, porque cuando vos veías que Cavallo podía ser ministro de Menem o de la Rúa, porque la convertibilidad era mucho más importante que cualquier otra posición política, en función de subordinarnos a lo que era Estados Unidos y un capitalismo salvaje con un componente financiero muy importante. Ya se había destruido el Estado y la producción nacional. Nosotros, pensando en el 2007, porque lo que Néstor planteaba era el 2007 construir una fuerza política importante para disputar la interna en el seno del peronismo. Ese era el objetivo, así nació la corriente en el 2000. Vivimos el proceso del 2001 desde otro lugar, con mucha bronca, con mucha indignación por lo que pasó en el Puente Porredón, por lo que pasó en la Plaza de Mayo, el 19 y 20 de diciembre, y después en el Puente Porredón, pero tampoco entendíamos lo que pasaba claramente, lo que expresaban esos pibes o esos compañeros, que a mí me parecía espontáneo y casi enérgicamente, chocaban contra la institucionalidad, entre comillas, que yo cuestionaba, pero me asustaba qué pasaba si eso se caía. Después, cuando lo conocí a Emilio, en el 2003-2004, ya veníamos enamorados de la política, pero Emilio nos reenamoró con la militancia. Ahí nos terminó de cerrar aquello que habíamos, que nos había llevado a militar en el 81, 82, 83, que era política y militancia eran lo mismo para nosotros. Después se fue bifurcando, eso se fue mezclando. Siempre militamos y siempre hicimos política, pero en términos esquizofrénicos, entonces en algún momento hacíamos que hacíamos política y hacíamos que militamos, aunque hiciéramos política y militáramos en términos de definición o de lo que hacíamos, porque íbamos a los barrios, organizábamos, teníamos cooperativas, que apoyo escolar, Emilio y lo que Emilio expresaba, porque el MT de Evita era la primera expresión con la cual yo me senté a dialogar y a escuchar y a aprender de lo que fue la resistencia de los 90 contada por protagonistas. Nosotros lo veíamos desde otro lugar. Y ahí nos ayudó a hacer una profunda autocrítica y también a entender que el único instrumento que tienen los sectores populares es la política y en la política y a través de la militancia como un medio para hacer política. Y el Evita tiene la diferencia, no somos ni mejor ni peor que nadie, a veces todos tenemos esa pretensión de ser mejores, porque movemos más, porque esto, porque lo otro, me parece que somos todos partes importantes de un proceso histórico, de una etapa histórica. Me gustó lo que dijo Cristina de la palabra proceso, yo trato de usarla más porque yo cada vez que me escuchaba proceso me hacía ruido, y otra vez cuando Cristina dijo, ¿te acordás proceso en función del proceso de organización nacional? He decidido no usarla más. De esta etapa histórica que por primera vez, por lo menos en lo que a mí me tocó vivir, vos sentís, a pesar de las grandes dificultades, de los obstáculos que no son pequeños, que la victoria es posible. Uno
aprecia que la gran riqueza de Levita, que te repito, no es ni mejor ni peor que otras fuerzas, pero es distinta, es esa heterogeneidad, de poder recoger compañeros que en los 70 militaron en la juventud peronista desde la política, o que tomaron la vía armada como un camino para enfrentarse con un modelo injusto, y luego con la dictadura, o compañeros que de menor edad, entre 30 y 40, que en los 90 conformaron las distintas organizaciones sociales o desde el campo gremial y se enfrentaron al modelo menemista, o que en el 2001 en el Puente Porredón, pibe más pibe, ya ahí estás hablando de 25 a 35 o de 20 a 30, estuvieron en la calle empujando a un modelo que había que derrumbarlo para que pudiera hacer algo diferente. Y después un montón de pibes que no vivieron todo eso, o no lo protagonizaron, sí lo vivieron, pero desde su infancia o adolescencia. Y toda esa mezcla, toda esa heterogeneidad, toda esa diversidad, todo ese multicolor, ese arco iris, es lo que a nosotros nos enriquece, porque nos permite tener, a veces el Levita sorprende porque es muy flexible, porque tiene muchas aristas, porque es como un cubo multicolor, ese cubo, viste, que vos tenés que... Y como generalmente no lo armamos bien el cubo y nos quedan todos los colores, sino que están todos mezclados, me parece que eso es muy piola, porque entendemos que el Levita es un medio, no es que el Levita es el fin. Hoy podemos construir y apostar a que la corriente sea otro instrumento superador, con otras fuerzas políticas y sociales, con otras referencias, con un alcance mucho más federal en el sentido político institucional, y lo hacemos con absoluta tranquilidad y sin ninguna mochila, porque siempre tuvimos en claro que Levita o ahora la corriente son instrumentos, que lo importante es construir un espacio de unidad donde los sectores nacionales y populares, con una impronta peronista muy importante, pero que no alcanza con el peronismo, se requieren de muchas otras fuerzas, de muchos otros sectores, podamos definitivamente construir esa victoria que te mencionaba recién.